Está vinculado también a la docencia del máster de ciberseguridad de la Universidad de Córdoba, Sevilla, Castilla-La Mancha. Es autor del blog hackinetico.com y fundador de la comunidad Hack'n'Beers y seguro que muchas cosas más que me estoy dejando, pero hay que presumir. Y bueno, le dejamos el turno de palabra. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Cuando quiera. Muchas gracias a ti, Eva. Bueno, muchísimas gracias a vosotros en este caso por invitarme a participar en esta jornada que me ha parecido súper interesante. Bueno, me ha tocado cerrar, perdón, me ha tocado cerrar a mí la jornada hablando sobre ciberseguridad, complementando lo que ha comentado mi amigo Edu, de una forma muy rápida, siguiendo en esta temática del papel de la ciberseguridad de las nuevas tecnologías. Muy rápido me presento. Fijaros que he puesto una fotografía, no tiene nada que ver con temas de ciberseguridad, porque os conozco mucho de los que estáis aquí, pero algunos, por ejemplo, no conocéis una nueva faceta mía, que es que, bueno, que aparte de la parte de ciberseguridad y de con Eduardo compartir la experiencia fabulosa de Hack'n'Beers, pues desde hace cosa de un mes y medio aproximadamente, me he metido, como soy también un apasionado del fútbol y de la informática, bueno, pues todo se ha unido y desde hace mes y medio pues soy analista del Córdoba, ¿vale? Concretamente del filial en tercera división. También desde hace una semana pues me han invitado a participar también en el comité técnico de UNE, del comité técnico 320, que es de ciberseguridad y protección de datos, ¿vale? Concretamente para trabajar en la parte de sistema de gestión de ciberinformación. Entonces, bueno, es un poco a lo que me dedico. Quería poner el tema del análisis porque al final muchas de estas nuevas tecnologías que hoy se han mencionado, algunas de ellas, como por ejemplo puede ser el tema de Big Data o el tema de inteligencia artificial o Machine Learning, todo eso tiene mucha cabida hoy en día en el mundo del fútbol y cada vez se está aplicando mucho más. Bueno, lo que es una realidad es lo de España Digital 2025. Es decir, se ha hablado mucho sobre transformación digital, las nuevas tecnologías, las tendencias que hay, y de hecho no es algo nuevo, no es algo que nadie de los que hemos participado aquí en la jornada ni nos estamos inventando, sino que es algo real, que está ahí, se podrá hacer mejor o peor, con mayor estrategia o menor, pero está ahí. Es una transformación para una estrategia para esta transformación digital que estamos sufriendo de alguna manera también, donde hay 10 líneas estratégicas y hay una de ellas es la ciberseguridad, ¿vale? Yo voy a intentar en esta ponencia, en estos 30 minutos, voy a intentar encajar la ciberseguridad en cada una de esas tecnologías, no una por una, porque no necesitaríamos 2 horas o 3 horas para eso, pero igual que Eduardo lo ha hecho desde el punto de vista de las amenazas, ¿vale? Yo voy a intentar ver cómo encaja la ciberseguridad en estas nuevas tecnologías. De hecho, es la pregunta que a lo mejor muchos podéis hacer, porque él ha ido amenaza por amenaza viendo cómo puede afectar o cómo puede, en este caso, relacionarse la ciberseguridad. Yo lo voy a hacer desde un punto de vista que es más desde, y antes se ha mencionado, que es desde la parte más de gobierno de IT y de gestión de la IT, o gobierno de seguridad y gestión de la seguridad, algo que en muchas ocasiones falta. Y de hecho, no sé si ha sido el compañero que ha participado antes en la mesa de IoT, se hablaba de que cuando queremos adoptar una tecnología, pensamos directamente en eso, en la tecnología. Pensamos en la parte más, digamos, operativa. Sin embargo, nos olvidamos quizá de una parte más de gestión y por encima de esa capa de gestión de la parte de gobierno, donde se toman decisiones, donde en un momento dado se puede hacer también una evaluación de riesgos. Antes ha comentado algunos compañeros, bueno, es que igual tú no necesitas IoT, efectivamente. Igual tienen unos procesos ya establecidos que te aportan lo que tú quieras para tu negocio. Y a lo mejor el adoptar una tecnología como puede ser IoT, eso conlleva una serie de riesgos que a lo mejor tú no sabes tratar y pone en riesgo al final tu proceso, tu negocio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco la aproximación que yo quiero haceros desde el punto de vista de ciberseguridad. Creo que todos estamos de acuerdo, al final, que el impacto de lo digital en la economía, en la sociedad en general, ofrece muchas oportunidades, son muchas ventajas las que nos está aportando ya. Nos permite también ser más eficientes, más eficaces, más productivos, pero también eso, en el momento que nosotros conectamos un nuevo dispositivo a nuestra organización, en el momento que adoptamos una nueva tecnología, automáticamente, de forma inherente, ¿vale? Ya tenemos asociado una serie de riesgos, que a partir de ahí pues, tendremos que tratar. Lo suyo
Y lo recomendable es que antes de integrar esa nueva tecnología en nuestra organización, nuestra empresa, hayamos hecho esa evaluación de riesgos previamente para ver si realmente somos capaces, estamos dispuestos a aceptar los riesgos que esa tecnología nos va a traer también, entre comillas. Tenemos que pensar, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de transformación de los procesos realmente. Lo que estamos digitalizando son los procesos. Y los procesos cada vez tienen más dependencia tanto de la parte IT como de la parte OT. ¿Vale? Para la parte IT de tecnología de la información y OT para tecnología de la operación, más relacionado con la parte de industria. Pero al final todos tienen algo en común y es la parte de protección de los activos. O sea, lo primero que nosotros tenemos que identificar son cuáles son los activos de información que van a participar en esa nueva tecnología que nosotros estamos adoptando. Y aquí hay dos cosas que mucha gente confunde, que es seguridad de la información y continuidad de negocio. ¿Vale? Continuidad de negocio no es IT, no es seguridad de información. La seguridad de información, básicamente, lo que trata es proteger mínimo 3 dimensiones de la información, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad. En su intervención, Miguel Calero hablaba sobre blockchain. Blockchain es una nueva tecnología que, además, desde el punto de vista de la ciberseguridad, también proporciona dimensiones o está preparada para garantizar dimensiones como son la autenticidad, trazabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá todas las nuevas tecnologías que vienen hicieran como hace blockchain, que en su concepto, digamos, o en esa seguridad por defecto o seguridad desde el diseño, ya está aplicando o de alguna forma alinea esa parte de la seguridad. Me parece súper interesante, ¿no? Una tecnología no venga con problemas, sino viene ya incluso algunas veces con soluciones. Y en este caso, blockchain lo hace. Entonces, seguridad de información me va a garantizar esas dimensiones, o va a intentar proteger esas dimensiones, y continuidad de negocio no es seguridad de información, es, como su nombre indica, garantizar que en el negocio, en caso de que tenga un incidente, y no tiene por qué ser un incidente de seguridad, ¿vale? Una inundación, un incendio, por ejemplo, un huracán, es una amenaza y eso puede convertir en incidente. Y las empresas tienen que estar preparadas para continuar el negocio. En ningún momento estamos hablando ni de ransomware, ni de un ciberataque, ni nada. Estamos hablando de continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Son conceptos totalmente diferentes. Pero lo que tenéis que entender todo es que el enfoque, el que yo vengo aquí a presentar y de alguna forma defender, o en el cual creo, es que todo, al final, dentro de una organización, tiene que tener en cuenta los 3 niveles organizativos. Lo que pasa es que lo que más nos gusta, lo que somos más tecnólogos, pensamos solamente en la parte, digamos, más operativa, la más techy, la más tecnológica. Sin embargo, tenemos que pensar que al final hay una parte de arriba donde está el gobierno, en este caso el gobierno de IT, de la tecnología de la información, está la parte de gestión en un nivel más táctico y luego tenemos un nivel más operativo, que es donde realmente se produce todo y donde está la tecnología, ahí abajo. Pero previamente, arriba, se ha tenido que tomar decisiones sobre qué tecnología es la que se va a adoptar. Y si realmente necesitamos IoT o no necesitamos IoT, o si yo como administración local quiero que mi ciudad sea una Smart City o no. ¿De acuerdo? Entonces, da igual la tecnología que sea, hay algo o hay 2 niveles concretamente en las que sí todas tienen algo en común, que son justamente en la parte estratégica y la parte táctica. En la parte operativa no, porque IoT tiene su forma de operar según su tecnología, blockchain tiene su propia forma de trabajar según su tecnología, y así, industria 4.0 exactamente igual, pero todas tienen algo en común y es que todas deben estar de alguna forma gobernadas desde arriba y gestionadas también. ¿Vale? Eso es fundamental. Y eso aquí en la mesa de debate se ha comentado varias veces, que falta esa estrategia, esa definición de objetivos, ese gobierno al final. Si no hacemos eso, me da igual cómo hagáis la aproximación de esos 3 niveles, me da igual que la hagáis, como se suele decir, top-down o bottom-up, es decir, de arriba abajo o de abajo arriba. Al final, los 3 niveles tienen que estar alineados entre sí, tiene que haber una cohesión, para que lo que se marca arriba en la parte estratégica, abajo realmente, a través de esos procedimientos, luego se estén operando. Si no, no puede pasar lo de este dibujo,
¿vale? Que nosotros en la cabeza tenemos una cosa, pero al final lo que entregamos al cliente, el servicio que prestamos, el producto que entregamos al final es algo totalmente diferente, como podéis ver ahí. ¿Vale? Lo que sí está claro es que para nosotros, para proteger esos procesos, para que lo que tenemos aquí en mente de primera hora sea exactamente igual a lo que finalmente entregamos, tenemos que garantizar que esos procesos se ejecuten como nosotros esperamos. Y para ello, hoy en día todos los procesos, la mayoría de ellos, tienen mucha tecnología, están soportados por tecnología. Así que tenemos que, de alguna forma, que proteger o garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿de acuerdo? Para que esos procesos se puedan llevar a cabo de forma correcta. Bien, de todas las tecnologías que se han comentado, fijaros lo que os digo, me da igual exactamente cuál sea, si es IoT, si es Smart City, si es Industria 4.0, si es blockchain, me da igual. Todas tienen que pasar por estas fases, al final, pensadlo. Todas tienen que pasar por un gobierno, alguien que diga cuáles son los objetivos, por qué voy a poner IoT aquí, por qué voy a convertir Córdoba en una Smart City, cuáles son los requisitos que voy a tener y en base a eso también cuáles van a ser los riesgos que tienen. Porque como ha comentado antes Edu, si una empresa decide meter IoT en su organización, pues obviamente tendrá una serie de ventajas, pero ¿ha evaluado cuáles son los riesgos que tiene? ¿Sabe cuáles son las amenazas? ¿Vale? ¿Sabe que si monto un IoT y no lo protejo adecuadamente, no puede llegar alguien y encontrarme por Shodan y si no he cambiado las credenciales por defecto va a entrar en mis sistemas, por ejemplo? ¿Vale? Luego también gestión de proyectos, de procesos, de servicios, porque al final nosotros lo que entregamos son servicios siempre. Eso es lo que nosotros entregamos. Y al final la parte de operación, pues todo lo que es la implantación, explotación y mantenimiento de esa tecnología. Pero todas son exactamente igual. Por lo tanto, y se ha nombrado muchísimas veces la toma de decisiones, todo gira en torno a la gestión de riesgos. Quedaros con ese concepto. En ciberseguridad, sobre todo vosotros sois más jóvenes y estáis ahora estudiando y estáis introduciendo en eso, estáis empezando del nivel bottom up, y estáis viendo la parte más técnica seguramente. Pero si seguís trabajando y al final trabajáis en temas de ciberseguridad, veréis que hay un mundo y que hay una cosa que se llama normativa, y una cosa que se llama estándares, buenas prácticas, y eso está arriba. Eso al final son objetivos, son estrategias que se marcan desde arriba. Aquí ya empezamos a alinear cosas con lo que ha comentado Edu. Gestión de riesgo. Yo quiero implementar IoT en mi empresa y lo primero que tengo que hacer es pensar lo que ha dicho Edu. O sea, al final, ¿qué amenazas son las que voy a tener? Porque esos son los riesgos de acometer o no un proyecto de IoT. Amenaza que pueda haber, sobre todo intentar obtener inteligencia sobre esa amenaza, y aquí meto ya la cuña de Threat Intelligence, quedaros con ese concepto también, y luego la probabilidad del impacto de que esa amenaza, la probabilidad de que se pueda materializar y el impacto en caso de que se materialice. Esas son siempre las dos preguntas que nos tenemos que hacer. Para nosotros realmente hacer una evaluación de riesgo, tenemos que conocer cuáles son las amenazas, saber que hay un showdown, saber que hay una herramienta que me permiten explotar vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito recolectar información, pero no puede ser información cualquiera. Solo tenemos que intentar, desde el punto de vista de ciberseguridad, trabajar no con información, sino trabajar con inteligencia. Y la información, cuando me aporta valor y me permite tomar decisiones, se convierte en inteligencia. ¿Vale? Si no hay un valor añadido, si al final no nos aporta nada, no deja de ser mera información. ¿Por qué es importante la inteligencia en amenaza? ¿Qué supondría que nosotros en una partida de ajedrez supiéramos cuál es el siguiente movimiento de un adversario? En esto, en la ciberseguridad, exactamente igual. No es un juego realmente, pero estamos nosotros y están los adversarios. Y los adversarios son los que van a intentar comprometer nuestro sistema, acceder a ellos, robar información, exfiltrar información, publicarla en la Deep Web, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar evitar. Eso al final es este juego, entre comillas, de la ciberguerra que estamos continuamente manteniendo. Pero la pregunta es, ¿cómo me defiendo de algo que no conozco? Ahora ya, por ejemplo, después de la charla de Edu, pues si hay alguien aquí que porque tiene el KNX en su casa o lo que sea, o el, ¿cómo era? GDOM, el otro, pues que si lo tiene en su casa, pues ya se preocupará de ver si tiene las credenciales por defecto, no las tiene, si su IP está publicada o no está publicada.
porque ya conoce la amenaza, que es Shodan, y por lo tanto tomo decisiones y mejoro mi seguridad. De esto se trata al final, ¿eh? Yo que vengo del mundillo este, que nos gusta mucho el fútbol, cuanta más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Esto que estáis viendo aquí, y los que veis fútbol en la tele, cada vez veis más datos estadísticos, muchas cosas de Microsoft, de que ahora nos dan un dato, una estadística enseguida. Pues aquí hay un montón de datos, pero hay un dato concretamente que se utiliza mucho en el análisis y en la toma de decisiones, que es el que estáis viendo justo donde está el jugador que va a disparar, con Pani. Hay un valor ahí que se llama XG. XG son los goles esperados. Es decir, desde esa posición que está el jugador ahí, ese disparo a puerta desde la distancia, el ángulo con la portería, la presencia del portero, la presencia de jugadores rivales, de compañeros, hace que la probabilidad de gol desde ahí sea de un 3%. ¿Vale? Posiblemente, si Company tuviera esa información antes, igual no hubiese tomado la decisión de tirar ahí, sino que hubiese intentado a lo mejor buscar un compañero. ¿Por qué es importante todo esto? Porque los datos, las estadísticas no fallan. O sea, y son cosas totalmente, no dejan lugar, digamos, a lo subjetivo. Son cosas objetivas. Esto es una de las gráficas más importantes que hay en análisis de datos, que dice que todo lo que esté por fuera de esta primera curva, todos los disparos que se producen desde ahí, tienen un 7% de probabilidad de que sean gol. Los que están dentro, entre el siguiente aro, aquí dentro, pues tiene una probabilidad del 15%, y los que están dentro de este tienen una probabilidad del 30%. Vale, pues, como curiosidad, la foto que habéis visto antes de Manchester City. El City de Guardiola, a día de hoy, comparándolo con el City anterior, tiene un XG, una probabilidad de gol, mucho mayor. ¿Por qué? Porque Guardiola en su día dijo: no quiero muchos disparos fuera del área, no quiero muchos disparos escorados, quiero jugada, jugada, jugada e intentar que los disparos se produzcan dentro del área y, si es posible, dentro de estas zonas donde tenemos mayor probabilidad. ¿De acuerdo? Eso es análisis, datos que me permiten tomar decisiones. Pues esto es un símil perfecto para la ciberseguridad. Necesito conocer cuáles son las amenazas. Por ejemplo, el ejemplo de Tusam, que han sufrido justamente una denegación de servicio. El impacto que ha tenido Tusam, desde el punto de vista reputacional, pues es el que es, porque ha aparecido al final en los medios. Pero, ¿y si Tusam hubiera manejado información previa y sabía que iba a recibir un ataque de denegación de servicio? O posiblemente hubiese hecho una reducción de la probabilidad de que eso pasara, porque contrata rápidamente un CDN y pone Cloudflare, por ejemplo, reduce el impacto porque empieza a levantar sitios alternativos, por ejemplo, y al final lo que está haciendo es reducir el riesgo, que es de lo que se trata. Por eso os decía antes que todo se basa en la gestión de riesgos, todo se basa en reducir los riesgos al máximo. O bien, para tener ese conocimiento, para tener esa inteligencia, y me da exactamente igual, vuelvo a repetir, las tecnologías que usemos, todas esas tecnologías al final tienen una base común, que es la tecnología de información. Pues bien, os presento Mitre Attack. Mitre igual os suena porque es la organización que mantiene la base de datos de vulnerabilidades, los códigos CVE famosos. Pues bien, Mitre Attack desde 2013 creo que es, montar un repositorio con información de todas las amenazas. Y esa amenaza, al final, son las tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan los adversarios. ¿Vale? Eso es lo que se conocen como los TTP, y eso me va a dar mucha información de cómo las amenazas nos pueden afectar a nosotros. Si yo digo de adoptar una nueva tecnología y necesito previamente hacer una evaluación de riesgo, esa evaluación de riesgo tiene un componente muy importante, que es la amenaza. Para yo saber si esa amenaza tiene probabilidad de que se pueda materializar, tengo que conocerla. Y me puedo venir aquí, me puedo venir a Mitre y decir: oye, esta amenaza, yo por ejemplo voy a montar Industria 4.0, yo necesito que me digas cuáles son las amenazas, cuáles son los agentes maliciosos que hay a día de hoy que me puede afectar a mí como industria. Dentro de Mitre, igual que con Shodan tenéis un apartado que era para sistema de control industrial, dentro de Mitre tenéis una matriz específica para todas las técnicas, tácticas, técnicas y procedimientos para entornos industriales.
Si yo fuera el dueño de una empresa donde integro Industria 4.0, yo me vengo aquí directamente. ¿Por qué? Porque yo para poder defenderme, para tener una defensa eficaz, necesito conocer esto. Necesito saber cómo me van a atacar. ¿Vale? Y adoptar una postura que se llama de defensa activa. No defensa reactiva, de que, ay, ya me han atacado y cómo me han atacado y ahora qué hago. No. Conozco previamente la amenaza y me anticipo al adversario. Por lo tanto, la probabilidad de que eso ocurra o el impacto en caso de que ocurra va a ser mucho menor. ¿Vale? Estamos haciendo reducción de riesgos. Bien, seguimos con el ejemplo Industria 4.0. He puesto un ejemplo de un grupo APT, que es una amenaza persistente avanzada, que se llama Sandworm Team, que en su día atacó a muchas empresas de la industria. Fijaros que el 12 de octubre de este año es la última actualización sobre este grupo de ciberdelincuentes, pero es que nosotros podemos ver perfectamente cuáles son las técnicas que ellos utilizan, en cómo piensan, en cómo van a atacarnos. Y en base a esa información yo me puedo adelantar y protegerme. Y a lo mejor no es suficiente con protegerme con un firewall perimetral. A lo mejor hay una amenaza que yo como industria 4.0 resulta que me puede entrar una amenaza de phishing a mi red interna y si no tengo bien segmentada la red IT, la red OT, puede saltar ese phishing, ese ransomware que me entre, por ejemplo, en la máquina en la red IT, puede saltar a la red OT. ¿Vale? Porque ahora la tendencia es la convergencia entre las dos redes, IT y OT. Por eso, a día de hoy existen ya, no es ahora, existen ya firewall de segmentación. Siempre asociamos el concepto del firewall como seguridad perimetral, pero hay que pensar ya también no solamente en el tráfico norte-sur, que es el tráfico que entra y sale de la red con Internet. Hay que pensar también en el tráfico este-oeste, que es el que se produce dentro de la red, que nunca sale en Internet, pero que tenemos que controlar también. ¿Vale? Entonces hay fabricantes de firewall de segmentación que segmentan IT y OT. Entonces controlan el tráfico. Por ejemplo, no solamente me dicen cómo atacan, cómo piensan, sino también me pueden decir cómo puedo mitigar ese tipo de ataques. Y aquí, como esto es industria 4.0 y puede haber incluso dispositivos de IoT o de IIoT, pues puede pasar, por ejemplo, que uno de los ataques sea un ataque físico al firmware de un dispositivo. ¿Vale? Todos los dispositivos estos que son del entorno OT no tienen una arquitectura IT como tenemos en ordenador en nuestra casa, un Intel, sino a lo mejor utilizan arquitectura ARM o arquitectura MISP, que son mucho más específicas. Pero al final no deja de ser un ordenador pequeñito, con su sistema de ficheros, con su memoria, con su firmware. ¿Vale? O sea, una de las cosas que hacen, por ejemplo, es hacer comprobaciones de la integridad del boot, de lo que es el sistema de arranque, para que nadie pueda modificar el sistema de arranque así porque así. Y eso es lo que hace, por ejemplo, no sé si Android, pues si tenéis iPhone, por ejemplo, a mí me gusta iPhone porque para mí es de las arquitecturas más seguras que tiene. Sobre todo porque en el proceso de arranque, en el bootp que tiene, lo que hace es utilizar el cifrado que Apple le da y que no es un cifrado, un certificado de software, es un certificado que va en el propio hardware del dispositivo, en la placa base. Y utiliza el certificado para comprobar la integridad, en este caso, del arranque. ¿Base? Y eso es el boot integrity, para que nadie pueda manipular un firmware en este caso. Por lo tanto, y antes había un compañero que ha preguntado a Eduardo lo de cómo proteger, lo de las capas de cebolla. Eso es una aproximación que se llama la defensa en profundidad, ¿vale? Que es, incluso hay administraciones públicas que por el tema de esquema nacional de seguridad le dicen tienes que tener no un firewall, tienes que tener 2 firewalls y diferentes fabricantes. Eso es defensa en profundidad. Pero luego hay otra aproximación que es esta, que tenéis que pensar cuando queráis proteger, queráis garantizar vuestros activos y la información, tenéis que pensar en esto. Y esto viene de un framework que se llama NIST, que habla de que hay que buscar medidas de seguridad que me ayuden a identificar riesgos y amenazas y vulnerabilidades, a proteger los activos y a detectar la amenaza e incidentes. Sobre todo, detectar amenazas. Podemos hacer una línea vertical
entre detectar y responder, porque responder por responder a una amenaza, pero si una amenaza se ha materializado, se convierte en incidente. Y entonces ya entramos en otro mundo, que es el de la respuesta ante incidentes. Y si el incidente ha tenido ya mucho impacto a los sistemas de información o a lo que sea, pues posiblemente tendré que recurrir a la resiliencia, a recuperar el sistema al estado anterior que tenía. ¿Vale? Aquí os pongo un pequeño resumen de lo que se debería haber hecho si nosotros queremos montar un entorno de industria 4.0, es identificar esa amenaza, identificar, en este caso, Sandword Team, qué es lo que hace Sandword Team, su TTP, y en base a eso yo lo que hago es poner mi defensa activa, reduciendo probabilidad, impacto, es decir, disminuyendo el riesgo. ¿Vale? Por lo tanto, para ir terminando, las nuevas tecnologías, con esta aproximación que yo he hecho aquí, me da igual que sea blockchain, que sea IoT, que sea industria 4.0, me da exactamente igual. Pensar en esa pirámide de gobierno, gestión y operaciones y quedaros con la parte sobre todo de gobierno y gestión, que es donde vosotros vais a hacer la gestión de riesgos, la evaluación de riesgos, vais a hacer el tratamiento para defenderos ante esas amenazas y como recomendación siempre acudir a lo que son las referencias de buenas prácticas, de estándares que hay en el mercado. Por ejemplo, para IT, pues tenéis ISO 27001, ¿vale? Para continuidad de negocio, 22301. Para entornos industriales, ISA 99 o IEC 62443. Es decir, al final son estándares que no significa que vosotros tengáis que auditaros y sacar la certificación 27001, sino que si queréis tener una mejor seguridad en vuestra organización, cojáis este tipo de estándares, veáis las buenas prácticas que aquí recomiendan e intentad aplicar aquellas que podáis. ¿De acuerdo? Otras referencias son las del propio MitraTac, que ya hemos comentado. Para mí, súper importante, la CSA, Cloud Security Alliance, porque hoy en día todo está o va a ir al cloud. Necesito proteger el cloud también, ¿vale? Y hay una organización aquí en España que se llama ISMS Forum, que es el capítulo nacional de la CSA. La CSA es a nivel internacional, Cloud Security Alliance. Ahí vienen todas las buenas prácticas de cómo se debe proteger un entorno cloud. El propio NIST, la ENISA a nivel europeo y, cómo no, pues el propio CCN o CIS, de CIS Controls. No sé si os sonarán por CIS Control, un montón de marcos de control con control de seguridad muy específicos y muy técnicos. ¿De acuerdo? Y finalizo con esto, que es nuestro amigo Sun Tzu, del arte de la guerra, que podemos aplicar perfectamente a la ciberguerra, que dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la charla. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer y si no, pues bueno, espero que os haya gustado y os sirva. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. ¿Tienes alguna pregunta? Muchísimas gracias, Miguel Nada. Ángel. Si queréis hacer alguna pregunta, varias por aquí, ¿no? Sí, perdona. No me hace falta. Bueno, Miguel, una pregunta que te quería hacer. Estoy. A ver, viendo- a ver cómo la pregunta. a ver cómo te la hago. Vengo viendo empresas que están certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Y después llegas, entras a hacer una auditoría y te encuentras un tinglado que dice: ¿quién te ha pasado el NS? Entonces, ¿cómo se explica esto? La experiencia que tú tienes en este ámbito. Bueno, el NS, lo que es la certificación, la adecuación del NS, como sabéis, no es algo nuevo realmente. Lo llevan muchos años, bueno, mucho, por lo menos desde el, pues creo que también el 2013, 2014, creo que salió. Y lo que es las adecuaciones iniciales que se hacían eran bastante livianas. Me refiero que al final se buscaba sobre todo la parte del cumplimiento, pero de tener el papel, de tener política de seguridad, tener procedimientos y poco más. Entonces, la empresa auditora, la certificadora en este caso, como podía ser AENOR o cualquiera de las que hay, o BSI, llegaban y bueno, y ponían un listón bastante bajo en ese sentido.
¿vale? Entonces, a la más mínima que se enseñaran por las políticas, procedimientos que tuvieran y 4 evidencias era suficiente para darle el sello del certificado. ¿Qué pasa? Que digamos que ENAC, que es digamos, la organización al final que rige todo esto, pues ha levantado el listón. No ahora, sino lleva un año aproximadamente o más que ha levantado el listón. Entonces ahora, primero, el conseguir la adecuación al NS, el certificado, es bastante más complicado a día de hoy. Y también aquellas organizaciones que hacen las revisiones para renovarlas, pues también es bastante más complicado también o sea, en este caso renovarla. Aquí me lo pone muy fácil porque yo a este tipo de situaciones le digo que es el cumplimiento real contra el cumplimiento. Son dos cosas diferentes. Entonces hay muchas organizaciones que hacen el cumplimiento. De cara al auditor, yo te enseño la política de seguridad, el procedimiento, lo que tú quieres ver realmente, pero aquí detrás tengo Windows XP, Windows 7, admin y ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco la razón es esa, esperamos que cada vez lo veamos menos. Bueno, sí. Básicamente era un poco parecida a la pregunta que ha hecho Eduardo. En tu experiencia que te has encontrado, sobre todo en la administración pública, en la implantación del ENS, o sea, la realidad entiendo que dista mucho de lo que realmente se dice. El esquema nacional de seguridad inicialmente es una lista de procedimientos, se tiene que actuar así, tal, se lanza, se puede distribuir internamente dentro de una empresa, pero luego después la gente no lo consigue. Es como el que va al médico y le dice, deja de fumar, y dice, vale, dejo de fumar, pero yo mi 2 cigarrillos no lo sigo fumando. ¿No? Entonces, en tu experiencia, realmente alguien que tenga una empresa que tenga en el INS, no se le debería considerar realmente una empresa segura, ¿no? A ver, son cosas diferentes. Una cosa es el cumplimiento contra una normativa, contra un estándar, y otra cosa es la seguridad real que tiene. Si a la hora de implantar un sistema de gestión, ya sea NS 27000, estamos hablando de sistema de gestión, igual que tenéis calidad en la empresa, 9001, 14001, en este caso estamos hablando de seguridad de información, si hay empresas privadas, pues 27001, y si hay administración pública, esquema nacional de seguridad. Ya depende mucho también de la propia empresa, de ¿tú qué quieres? O sea, si no se trata de ¿tú qué quieres, el sello o tú quieres estar más segura? Porque hay muchas empresas que están seguras y no tienen el sello 27001, y hay otras que tienen 27001 y son un queso gruyere. Entonces, claro, ahí es donde está un poco, en el caso de la administración pública, ENAC parece ser que ha apretado un poco las tuercas y nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos 27001, 2717, 22301, 20000, esquema nacional nivel medio, esquema nacional nivel alto, más protección de datos que nos pilla a todos. Entonces, nosotros hemos notado cómo la auditoría de este año pasado, que ahora en noviembre nos toca otra vez, fue mucho más fuerte que la que nos dieron hace 2 años cuando obtuvimos la certificación. Que nosotros mismos dijimos, joder, perdona la expresión, ¿cómo nos certificaron en ENS hace 2 años y ahora viene aquí a pedirme lo más grande? O sea, nos supuso una carga de trabajo tremenda el adecuarnos realmente. Nosotros en nuestro caso creemos que sí, que estamos más seguros y cumplimos. O sea, que no nos vamos al cumplimiento, sino creemos que hacemos un cumplimiento real sobre eso. ¿Vale? Lo más difícil de todas formas, Juanjo, no es la adecuación que se haga, es el mantener el sistema de gestión. Porque nos podemos pegar un curro muy fuerte de 3 meses de política, procedimientos, evidencia, actividades, todo lo que vamos a hacer campaña de phishing, hay que mandar boletines de seguridad, eso todo el mundo lo puede hacer en 3 meses. El problema es luego mantener eso, mantener ese sistema de gestión en un nivel adecuado. Pero vamos, eso es seguridad de información, calidad, servicios, medio ambiente, da igual, el sistema de gestión que sea. ¿Vale? Si hay alguna preguntilla más. ¿Hay alguna pregunta más? Nada. Pues, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por todo. Pues nos toca ya cerrar la jornada. Antes de pasar